Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Es un placer poder estar el día de hoy con ustedes y poder acompañarlos en este encuentro muy importante que justamente vamos a abordar una temática o un tópico que en el lugar de trabajo se debe abordar con mayor énfasis y con mayor preocupación, no solamente a nivel de Estado, sino a nivel de federaciones como ustedes. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con la presentación. Recuerden, cualquier consulta que tengan, no duden en levantar la mano e interrumpir. Esto es un diálogo, no es un monólogo. ¿De acuerdo? Me voy a acercar hasta su sitio, les doy el micrófono y pueden dialogar conmigo e intercambiar opiniones que se puedan compartir. La idea es compartir. Aquí nadie es dueño de la verdad, menos yo. Estoy en un proceso aún muy largo, seguramente, de aprender mucho más en temas tanto técnicos como legales. Ya en el Ministerio de Trabajo tengo cerca ya de 6 años en la parte normativa. Seguramente he podido afianzar ciertos conocimientos jurídicos en relación a la legislación peruana e incluso internacional, pero hay muchísimo por aprender. ¿De acuerdo? Y a nivel de estándares técnicos, igual. Si tienen alguna duda, levanten la mano y vamos a poder conversar y dialogar y van a seguramente aprender muchas cosas que antes no sabían. La idea es que ustedes luego de este evento crucen esa puerta y vayan con un conocimiento adicional respecto al cual ingresaron. Ustedes cuando vayan a una capacitación, cualquier evento, tienen que salir con algo más aquí, que les va a servir seguramente en el desarrollo de su trabajo. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de la contextualización de la seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional y regional en lo que respecta al sector construcción. Para ello es importante tener en cuenta la problemática que reúne este sector en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y esta está seguramente configurada por 2 aspectos claves. El primero es que la seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción es una preocupación importante a nivel nacional y regional. El sector construcción es el segundo sector en el cual se genera una mayor siniestralidad a nivel nacional. Si hablamos del segundo sector es que están habiendo accidentes mortales, están habiendo incidentes peligrosos en su sector. Y la vida de una persona no se recupera con indemnizaciones, ni con pólizas, ni con seguros. La vida de una persona reúne una serie de configuraciones y experiencias y creencias y vivencias que nadie va a poder recuperar. Entonces, al ser una preocupación tanto a nivel de la sociedad in situ en relación a poder desarrollar un mejor país, en generar un trabajo decente, sostenible, el sector construcción es uno de los focos que el Estado tiene muy marcado para poder mejorar en cuanto a lo que podemos nosotros articular con ustedes. El segundo punto es que de por sí el sector construcción reúne riesgos inherentes. Por riesgos inherentes ustedes deben entender riesgos propios de la naturaleza de la actividad. Cuando se hace una obra de construcción se relacionan muchos trabajos de alto riesgo. Y estos trabajos de alto riesgo generan condiciones muy peligrosas. Nosotros no solamente debemos enfocarnos en las consecuencias, sino también en aquellas condiciones que generan las consecuencias. Justamente en algunos centros de trabajo la actitud muchas veces es reactiva, cuando la idea es que seamos proactivos y tengamos una cultura preventiva. Lo que se busca evitar o eliminar o reducir son las condiciones de trabajo desfavorables, para así evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Y el sector construcción reúne muchos trabajos de alto riesgo, desde la preparación del terreno, que incluye excavaciones, demoliciones, etcétera, hasta la propia construcción per se y a la entrega del proyecto en sí. En todas las etapas de un proyecto de construcción se generan riesgos muy elevados. Por eso es un sector preocupante y al cual debemos darle toda la atención debida. Ahora, ¿cuáles son esos factores que justamente van a hacer que el problema en ese sector sea mayor? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál serían esos aspectos claves
que hacen que el sector construcción sea uno de los que reúne la mayor problemática a nivel nacional y regional en materia de SCT. ¿Qué piensa? ¿Cuál sería uno de esos aspectos claves? ¿Cómo estamos en la cultura de la seguridad en el país? ¿Qué dice la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su artículo 2? Se busca que en el país exista una cultura de prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? ¿Y qué se entiende por cultura? ¿Qué es cultura? Conocimientos, valores, creencias que comparten un grupo de personas o una comunidad. Si ese grupo de personas o comunidad no comparte esos valores, creencias, virtudes, conocimientos, eso es algo distinto a lo que se conoce como cultura. Para darle el valor de cultura, ese conjunto de conocimientos tiene que ser compartido y aplicado, ¿de acuerdo? Uno de esos aspectos, como señala esa lámina, es la cultura deficiente. Seguramente los trabajadores en gran parte tendrán una cultura, pero ¿qué pasa si el supervisor, el capataz o el jefe de obra no tiene esa cultura? En una organización hay diferentes tipos de valores. Los valores internos de una persona y los valores organizacionales. Cuando estos dos tipos de valores están sincronizados, podemos hablar de que hay una base sólida para obtener una cultura. Entonces, si un trabajador tiene un valor interno en materia de seguridad y salud en el trabajo sólido, pero a nivel organizacional, estos valores organizacionales están más alineados a la producción, como en el primer video han visto, ¿qué va a pasar? ¿Va a funcionar la seguridad y salud en el trabajo? No va a funcionar. Entonces, lo que ustedes como federación, como grupo de personas, deben siempre impulsar a que los valores en materia de seguridad y salud en el trabajo y todos los conocimientos sean compartidos por los distintos niveles de la estructura organizacional de un centro de trabajo, de una empresa o de un proyecto, para que funcione la seguridad y salud en el trabajo. El segundo punto es que hay un cumplimiento normativo deficiente. ¿Cuántas normas en materia de SCT existe para el sector construcción? A ver, señálenme una norma. El señor John comenzó indicando que habíamos trabajado el Decreto Supremo 011-2019-TR. Bueno, esa es la Biblia para el sector construcción, ¿cierto? Pero se han emitido más normas respecto a este Decreto Supremo. A ver, indíqueme una adicional. La norma que aprueba los protocolos de la vigilancia, ¿cierto? Existe el DS 018-2022-TR. Existe una norma, o ha salido una norma, que regula el proceso de elección del subcomité de SCT en obras de construcción. Sí, vean ustedes que en el sector construcción es el único sector a nivel país donde se obliga, ojo, a tener un subcomité de SCT. En otros sectores no es obligatorio, es opcional. Y eso es algo que se vio en el proyecto de reglamento y al final se aprobó. Claro, lo que es obligatorio es contar con un comité. Eso todos lo sabemos. A partir de 20 trabajadores, en cualquier empresa a nivel nacional, del sector privado o público, tiene que existir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿qué pasa en el sector construcción? En cada obra de construcción, cuando un empleador tiene 2 o más obras de construcción, en cada obra de construcción, obligatoriamente cada empleador debe contar con un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa en otros sectores? ¿Es obligatorio? No es obligatorio, es opcional. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen una regulación un poco más estricta en comparación con otros sectores y es importante que lo tengan claro. Y eso seguramente voy a hablar más adelante respecto al concepto o a la figura del subcomité. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cómo está el tema de capacitación y entrenamiento? ¿Cuál es la diferencia entre capacitar y entrenar a los trabajadores?
¿Cuál es esa pequeña diferencia o es lo mismo? Capacito y entreno. ¿Cuál es la...? A ver, compañero, a ver. Las capacitaciones, buenos días, ¿no? Las capacitaciones son lo que estamos haciendo ahorita, es una capacitación. Y los entrenamientos es cuando usted entrena con una persona o sobre un accidente. Perfecto. Está muy bien la indicación, la apreciación y el concepto. Capacitación es una formación teórica, es transmitir conocimientos, ¿de acuerdo? Y el entrenamiento ya es una formación práctica en relación a poder aplicar esos conocimientos en la realidad in situ, en el lugar de trabajo. Si yo a ustedes ahorita agarro un arnés, coloco una presentación de trabajos en altura y les explico en qué casos deben usar arnés y en qué casos no deben usar, en qué casos deben usar una línea de vida y en qué casos no deben usar una línea de vida. Les explico. ¿Eso qué sería? Oh, perfecto, ahora traigo un arnés, vamos a campo y les explico a qué altura deberían engancharse y en qué tipo de trabajos la línea de vida sirve y en qué tipo de trabajos la línea de vida no sirve. ¿De acuerdo? Eso sería un entrenamiento. De esa forma hay un complemento en la formación y el trabajador está mucho más formado. Ahora, para no quedarnos en la duda, ¿cómo así que una línea de vida en algunos casos no sirve? Ustedes se estarán preguntando, ¿cómo así una línea de vida en algunos casos sí, no sirve? Porque va a depender qué tipo de trabajo en altura estás desarrollando. ¿De acuerdo? Muy brevemente les explico. Hay sistemas de protección contra caídas que evitan que el trabajador caiga y otros hacen que el trabajador cuando cae detiene la caída. Para detener la caída, una línea de vida con amortiguador de impacto sirve, pero para evitar una caída no sirve. Ahí hablamos de un sistema de posicionamiento, un sistema de restricción contra caídas. ¿De acuerdo? Todos esos detalles ustedes deben tener en cuenta porque si ustedes se ponen una línea de vida en un trabajo en altura que está alrededor de 2 metros de altura sobre el nivel de piso, ¿les va a servir? Es como estar jugando. O sea, yo voy a una obra y veo a un trabajador enganchado en un punto de anclaje respecto al suelo de 2 metros, 2 metros y medio, y lo veo con su línea de vida amortiguador de impacto, eso no sirve. No sirve porque si el trabajador se cae, la línea de vida se va a estirar, igual va a golpearse al piso. ¿De acuerdo? Entonces seguramente ustedes, la gran mayoría, quizás lo saben, otros no, por eso es importante tener el entrenamiento. Y en su reglamento de SST existe un artículo donde señala qué tipos de capacitaciones y entrenamientos deben tener. ¿De acuerdo? Listo. Condiciones de trabajo peligrosas, eso ya lo hemos señalado. Vamos a avanzar. Aquí están el marco normativo que soporta al sector construcción en materia de SST. El primero es la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, emitida en el año 2011 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 005-2012-TR. En esta norma se señala lo que habíamos comentado hace un momento, que las empresas con 20 o más trabajadores deben contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta norma también se señala que aquellos empleadores que tienen más de un centro de trabajo pueden optar por contar con un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que señala la norma suprasectorial. Pero ya ustedes con su decreto, con el Decreto Supremo 011-2019-TR, ese término opcional o término puede, en su sector se hace obligatorio. ¿De acuerdo? En el DS 011-2019-TR. Está la resolución ministerial 256-2020, donde se aprueba la guía para el proceso de elección de los representantes de los trabajadores en obras de construcción. Si en una obra, una pregunta ya para aplicar esa ARM, porque en el desarrollo no voy a explicar la ARM, pero sí quiero hacer una pregunta. Si en una obra de construcción existe un empleador principal
y 8 empleadores que engloban a contratistas, subcontratistas, cooperativas, etc. En esa obra hay un empleador principal y hay 8 empleadores que reúnen a los contratistas o subcontratistas. ¿Cuántos subcomités de seguridad y salud en el trabajo debe existir en esa obra de construcción? ¿Cuántos? 8, a ver, aquí 8. 1. ¿Quién da más? 1. 8. A ver, repito la pregunta. En la obra existe un empleador principal y 8 empleadores que engloban a contratistas y subcontratistas. ¿Cuántos subcomités de seguridad y salud en el trabajo debe contar la obra de construcción? Dijeron 1 y dijeron 8. La respuesta es la suma, es 9. Y ahora les explico, ¿de acuerdo? Es importante tener clara la norma y para eso hemos venido, ¿no? No hemos venido para decirles solamente citarle la norma y listo y nos vamos. No, vamos a explicar, a ver, mira, les explico. En el artículo 21 de este decreto supremo señala en relación a que si un empleador cuenta con una obra o más de una, distintas obras de construcción a su cargo, debe contar con un subcomité de seguridad y salud en el trabajo de esa obra. Pero hace referencia al empleador. Y entiéndase con el concepto, según el glosario de términos de esa norma, que el empleador reúne tanto al empleador principal como al empleador relacionado a los contratistas y subcontratistas. Entonces, en esta obra de construcción que les he puesto como ejemplo, ¿cuántos empleadores hay? Hay 9, el empleador principal y los 8 empleadores que pueden ser contratistas o subcontratistas. Entonces, si en la obra de construcción hay 9 y la norma me dice cada empleador debe contar con un subcomité de seguridad y salud en el trabajo cuando participe en una obra de construcción, lo correcto es que cada empleador cuente con su subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, cuando nosotros elaboramos la norma, eso fue uno de los ajustes que hicimos, porque se estaba malentendiendo que en una obra de construcción va a existir solamente un subcomité, y eso jurídicamente es incorrecto, porque el subcomité es un órgano bipartito y paritario, ¿verdad? Y está conformado por representantes del trabajador y representantes del empleador. Entonces, yo no podría mezclar a los trabajadores de la empresa que hace labores de obra civil con los trabajadores de la empresa de metal mecánica. Eso sería un sinsentido. Cada empleador debe contar con su subcomité de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, cada empleador que participa en una obra de construcción tiene que contar con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y eso implica el tema del subcomité, el tema del plan de trabajo. Con el plan de trabajo también hay cierta confusión. ¿Cuántos planes de trabajo tendría que haber en esa obra ejemplo? Igual 9. Hay un plan de trabajo que es de la obra que señala la norma, que eso lo va a liderar el empleador principal. Pero también la norma señala que los demás empleadores se alinean a ese plan de trabajo y deben elaborar su propio plan de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden eso porque es importante tenerlo claro. Ok. Listo. Ahora, sí, hay una pregunta ahí, si le puedes pasar. A ver, dale. Siempre. Vas a quedar alguna duda por ahí. Ahí está, a ver. A ver. Primeramente, me presento, soy representante del Sindicato Regional de Tacna. La consulta respecto al punto, ¿no? Sería mi apreciación, que parece un poco confuso el tema de repente de hablar de varios subcomités.
¿Por qué? Porque cuando hablamos de conformación del comité, hablamos de un centro de trabajo cuente con más de 20 trabajadores. En este sentido, puede haber muchas subcontratistas que de repente tienen a su cargo 7 o 4, 5, 6, 10 trabajadores y nunca van a superar la cantidad de 20. En este caso, aplica la conformación de un supervisor de seguridad. En ese sentido, una obra que puede contar de repente con 100 trabajadores y a su vez tener varias subcontratistas, no va a llegar nunca a tener un subcomité o un comité de seguridad. Entonces, esto en realidad sería de repente algo que afecta al tema de representatividad dentro de un proyecto, porque si unificamos a todos los trabajadores como uno solo o lo englobamos, al final el responsable de ese proyecto no son los subcontratistas, no son los subcontratistas que vayan a agarrar determinadas partidas, ¿no? El responsable de ese proyecto o el empleador principal es uno solo, es el que ejecuta el proyecto, muy al margen de que ya pueda de repente subcontratar ciertas actividades específicas, pero la obligación de repente de contar, dice, no, del empleador cuando tiene ya de repente supera los 20 trabajadores dentro de un centro de trabajo, eso también especifica la norma, ¿no? Dentro de un centro de trabajo hay más de 20 trabajadores y eso incluye inclusive la parte de repente administrativa inclusive. Eso sería mi apreciación, ¿no? Al contrario, como algo favorable yo lo veo de repente como algo de repente que perjudica, porque estaríamos al dividir de repente a tantos subcomités, no habría un trabajo de repente más unificado, ¿no? A representación de los trabajadores. Gracias. Perfecto, miren, es una buena apreciación y vamos a adelantar el segundo concepto que la norma también señala. El concepto o la configuración de un comité técnico de coordinación de seguridad y salud en el trabajo. Por un lado está el subcomité de seguridad y salud en el trabajo y por otro está el comité técnico de coordinación en seguridad y salud en el trabajo. En este comité técnico de coordinación sí podemos mezclar o juntar o agrupar a todos los trabajadores o representantes de las distintas contratas o subcontratas. Ese es el espacio para poder dialogar en el desarrollo del avance de la obra en materia de seguridad y salud en el trabajo. Respecto al punto en relación a no llegar a la cantidad de 20 trabajadores a más, es cierto, cuando un empleador que participa en una obra de construcción no cuenta con 20 o más trabajadores a su cargo en dicha obra asignada, debe contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en una obra, si existen, el mismo ejemplo, un empleador principal y 8 empleadores. En estos 8 empleadores, 5 empleadores cuentan con 20 o más trabajadores y 3 empleadores, cada empleador tiene solamente 10 trabajadores. ¿Cuál sería el resultado? El empleador principal tendrá su propio subcomité, los 5 empleadores que tienen 20 o más tendrán cada uno de estos un subcomité de seguridad y salud en el trabajo y los 3 empleadores últimos tendrán cada uno de estos un supervisor de seguridad y salud en el trabajo que los represente en la obra. Eso señala la norma y eso no implica que haya algún tipo de afectación a la representatividad de los trabajadores. Seguramente más adelante vamos a ahondar en esa precisión, igual si tienen alguna consulta la vamos a poder atender de todas maneras. Ok. También está la resolución ministerial 251-2021-TR, donde se aprueba el listado de actividades del sector construcción. ¿A qué actividades les aplica este Decreto Supremo 011-2019-TR? En este listado se ha elaborado un listado que engloba a las actividades, vamos a decirlo, principales del sector construcción, como las actividades secundarias o auxiliares. Ustedes sabrán que en una obra de construcción hay muchas actividades principales y hay actividades conexas o auxiliares. ¿Quiénes son responsables de aplicar esta norma? Todos los empleadores que ejecuten tanto actividades principales como actividades secundarias. Las empresas que desarrollan la actividad de alimentación en una obra de construcción, ¿a qué actividad pertenecerán? ¿Actividad principal o actividad secundaria? Secundaria o conexa. Y deben
¿Cumplir con el reglamento? Sí, eso es lo que señala la norma y hay un alcance bastante mayor al respecto. Y bueno, los protocolos que ya habíamos citado anteriormente. Rápidamente vamos a hacer un análisis de la siniestralidad en el sector construcción. Como pueden ver ustedes, la línea, la curva en relación a la incidencia de accidentes de trabajo, se puede concluir que en los últimos 13 años en el sector construcción se han notificado en promedio 2.584 accidentes de trabajo no mortales por año y 24 accidentes de trabajo mortales por año. ¿De acuerdo? Entonces, hay 2 accidentes mortales cada mes. Es decir, cada 2 semanas un trabajador del sector construcción está falleciendo. Eso es lo que indican las estadísticas, ¿no? Bueno, y no hay una tendencia a que esta incidencia baje, se está manteniendo la siniestralidad en el sector construcción en relación a la cantidad de accidentes de trabajo mortales y no mortales. ¿Qué pasa a nivel de región? Miren, más de 1.000, de 100 a 1.000 o menos de 100 notificaciones. ¿Cómo está Lima Metropolitana? ¿Cuántos accidentes de trabajo no mortales? Más de 26.000 accidentes de trabajo no mortales, accidentes de trabajo mortales 156, un total de casi 27.000 accidentes de trabajo en total, incluyendo los mortales y los no mortales, Lima Metropolitana. Por ahí había de Tacna, ¿cierto? Tacna, 110 accidentes no mortales y solamente un mortal, un total de 111 accidentes en la región Tacna. Y así ustedes pueden visualizar la data a nivel de regiones en relación a la siniestralidad de accidentes de trabajo. ¿Qué más? Por forma de accidente. ¿Qué se entiende por forma de accidente? La manera como se suscita o se genera o se produce un accidente. Por aplastamiento, por caídas al distinto nivel, por explosión, por derrumbe, etc. Entonces hay formas que ocurre un accidente. Formas de accidente de trabajo más recurrentes en el sector construcción. Aprisionamiento o atrapamiento, caída de personas al mismo nivel, trabajos en altura, están liderando la incidencia de las formas de accidentes de trabajo no mortales. Lo mismo pasa con los accidentes de trabajo no mortales, también hablamos de trabajos en altura, contacto con la electricidad. Hay muchos accidentes eléctricos en relación a la exposición a trabajos, se supone sin tensión, pero cuando el trabajador ingresa a algún tipo de subestación o cuando incluso utiliza una herramienta de poder, sufre una descarga eléctrica que le puede costar la vida o causar algún tipo de lesión o una incapacidad permanente. Entonces, es importante tener en cuenta los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los trabajos de alto riesgo. Ahora, solamente ya para acabar, vamos a abordar 10 aspectos relevantes del marco normativo en materia de SCT del sector construcción. Uno de ellos es la I/C o la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. ¿De acuerdo? La I/C ¿es un documento o es un proceso? ¿Cuál es la respuesta? Repito. ¿La I/C es un documento o es un proceso? ¿Qué responden? ¿Es un documento o es un proceso? Es un proceso. La matriz I/C, eso sí es un documento. ¿De acuerdo? Lo que debe quedar claro es que la I/C es un proceso que reúne un conjunto de actividades o subprocesos. Son 3 etapas. Al ser un proceso, reúne un conjunto de actividades o etapas. La primera etapa, ¿cuál es? Identificación de
peligros. La segunda etapa, evaluación de riesgos. Y la tercera, y más importante, la determinación de controles en relación a medidas preventivas y protectoras. ¿De acuerdo? Eso es la I per se. Y en la I per se, que es un proceso, deben participar tanto los trabajadores como el empleador y sus representantes y una persona competente, una persona que tenga algún tipo de especialización en materia de seguridad y salud en el trabajo para que pueda abordar de manera muy exhaustiva la elaboración de la I per se. Hay distintas técnicas de evaluación de riesgos. Existen técnicas para hacer una evaluación de riesgos en relación a procesos críticos y a procesos no críticos. Y en el sector construcción hay muchos procesos críticos. Entonces, no será lo mismo hacer una evaluación de riesgos para las personas que están en labores administrativas como para las personas que hacen trabajos de alto riesgo. Entonces, tiene que haber una persona especializada en materia de SST que pueda orientar, más no hacerlo de manera individual, orientar la realización de la I per se. Segundo, el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra. El plan reúne qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Si ustedes desean saber qué se entiende por plan de SST, la respuesta es sencilla. La respuesta es que el plan reúne qué actividades voy a hacer y cómo las voy a desarrollar. Si en el plan de trabajo hemos estipulado o establecido que vamos a hacer 10 capacitaciones al año, bueno, también me tienen que indicar cómo las voy a desarrollar. Si en el plan de trabajo indica que voy a hacer 20 inspecciones de seguridad y salud en el trabajo al año, el plan me debe indicar cómo las voy a desarrollar. Si el plan indica que voy a hacer 5 monitoreos ocupacionales al año, el plan me debe indicar cómo lo voy a hacer. Si el plan indica se va a desarrollar la investigación de accidentes de trabajo, el plan me debería indicar cómo voy a proceder a hacer la investigación de los accidentes de trabajo. Eso indica el plan de una obra. Y bueno, otros componentes también, ¿no? Bueno, el programa de capacitación, entrenamiento y sensibilización. A ver, aquí una pregunta para aclarar quizás alguna duda. Ya entendimos la diferencia entre capacitación, entrenamiento y el tema de la sensibilización. También se puede entender como aquel proceso en el cual se busca que los trabajadores adquieran una cultura de seguridad a través de sensibilizar los actos subestándares o condiciones inadecuadas. Sensibilizar, llegar a un proceso un poco mayor para poder entender que el trabajador debe hacerlo por convicción, más no por obligación. Pero bueno, este programa debe reunir un calendario, porque es un programa, ¿de acuerdo? Un calendario de fechas y responsables para desarrollar el programa de capacitación, entrenamiento y sensibilización. La norma suprasectorial indica que son 4 capacitaciones al año. Y en la norma sectorial de ustedes también se precisa qué tipos de capacitaciones se deben desarrollar. La pregunta sería, para un trabajador que opera herramientas de poder y para una trabajadora que realiza labores administrativas en una obra de construcción, las capacitaciones programadas para ambos puestos de trabajo, ¿será igual en tipo y cantidad o van a ser distintas? Vamos primero por la cantidad. ¿Cuántas capacitaciones debe recibir el operador de una amoladora y, en este caso, una persona de administrativo? ¿Cuántas debe recibir cada una? 4. La norma dice mínimo 4, ¿no? Entonces, si yo soy un empleador y digo, bueno, a la persona que es administrativa le doy 4 y al operador también 4, y con eso cumplí la norma. Pero ¿qué pasaría, ojo, qué pasaría si dentro de esas 4 que le he dado al trabajador que utilice una herramienta de poder, que no solamente hace eso, ¿no? También hace trabajos en altura, trabajos de obra civil seguramente, etcétera? ¿Qué pasa si el trabajador se accidenta
en un trabajo en el cual no está incluido su programa de capacitación. Al trabajador de una herramienta de poder le doy seguridad en el uso de herramientas de poder. También le doy trabajos en altura. También le doy trabajos en espacios confinados y también le doy trabajos en caliente. Listo, las 4 capacitaciones, he cumplido con la norma, entre comillas. Pero ese trabajador sufre una descarga eléctrica por un cableado o una inadecuada señalización a nivel eléctrico. Muere el trabajador o queda incapacitado. Bueno, ¿lo capacitaron en riesgos eléctricos? No. Entonces, a lo que quiero llegar es que las capacitaciones que se programan deben ser por puesto de trabajo y la cantidad indica un mínimo. El empleador debe garantizar de que el trabajador esté capacitado en todos los trabajos que desarrolla. Si es necesario darle 5, 6 o 10, el empleador debe hacerlo para justamente evitarse. Lo más importante es que el trabajador sea accidente. Y luego para cubrir ciertas implicancias legales que esto conlleva. Entonces, eso de entender, entre comillas, que un trabajador solamente debe recibir 4 capacitaciones es, cuanto menos, poco impreciso. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, es por puesto de trabajo. No va a servir que a una trabajadora administrativa le esté mandando a una capacitación de trabajos en caliente para cumplir las 4. Eso no tiene sentido. ¿De acuerdo? Derechos y obligaciones del empleador y los trabajadores también señala la norma. Así como el trabajador tiene derechos, tiene obligaciones. A ver, señalen, ¿cuál es una de las obligaciones de los trabajadores en materia de SST? Una obligación, usar correctamente los equipos de protección personal. ¿Qué más? Cumplir el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más? Llenar su ATS. A ver, en el ATS también hicimos algunos ajustes. ¿Qué dice el ATS? ¿Qué dice la norma en relación al ATS? ¿Qué es un ATS? ¿Es un análisis de trabajo? Seguro. ¿Cuántos ATS se debe desarrollar en un día o en una jornada de trabajo? 1. Depende. Perfecto. Depende. Les agradezco la respuesta tan masiva. Y es que es importante porque el ATS va a ser elaborado en función de las condiciones de trabajo. Y ese es un ajuste que hicimos en el proyecto, porque estaba definido muy simple. Decía hacer un ATS antes de comenzar el trabajo. Bueno, eso era un poco impreciso. Corregimos y colocamos que el ATS se elabora, sí, antes de ejecutar los trabajos, pero se hace un nuevo ATS si las condiciones de trabajo cambian. ¿De acuerdo? Entonces, en un día o en una jornada de trabajo, ustedes pueden tener 1, 2, 3 o 4 ATS dependiendo si las condiciones de trabajo cambian. Eso es importante. Listo. Bueno, los permisos de trabajo de alto riesgo, si van a ingresar a un espacio confinado, si van a hacer un trabajo en caliente, un trabajo en altura, se deben garantizar de que las condiciones de trabajo sean las óptimas, que los trabajadores cuenten con la formación adecuada, que los recursos para ejecutar el trabajo sean los idóneos para poder dar el visto bueno y un trabajo de alto riesgo se desarrolle. El subcomité de seguridad y salud en el trabajo, como mencionaba, cada empleador que tenga a su cargo más de una obra de construcción, en cada una de estas debe contar con un subcomité de seguridad y salud en el trabajo siempre y cuando tenga de 20 a más trabajadores asignados en una obra de construcción. Y el comité técnico de coordinación, que lo dije hace un momento y ahora voy a ampliar un poco más, el comité técnico de coordinación en materia de SST es el comité que reúne a los distintos empleadores que participan en una obra de construcción a efectos de poder, el nombre lo dice, coordinar las actividades
del desarrollo de una obra de construcción y evitar que justamente ocurran eventos adversos. ¿Cómo se traduce eso en la realidad? Y esto ya se aplicaba en algunas obras de construcción antes que esta norma se emita. Los que han trabajado, ustedes seguramente tienen tiempo ya trabajando en obras de construcción, se habrán podido notar de que siempre en toda obra de construcción hay reuniones, ya sean diarias, interdiarias o semanales, donde se coordina el avance de la obra. Y en esas reuniones participan personas designadas por cada uno de los empleadores. Al menos yo he participado en una obra pasando por Ventanilla, en una obra de la ampliación de la refinería de La Pampilla, ¿de acuerdo? Y ahí se hacían reuniones de coordinación. ¿Quiénes iban a esas reuniones de coordinación en materia de SCT? Seguramente siempre enviaban al jefe de seguridad y salud en el trabajo de cada contrata. Ya bueno, esas reuniones son las que conforman el comité técnico de coordinación. Sí, la norma no precisa que debe ir el jefe de seguridad. ¿El empleador podría designar al jefe de obra? Correcto, también, porque la norma no precisa quién debe ir a esas reuniones de coordinación, pero son reuniones para coordinar. Ejemplo, yo voy a hacer un izaje de 1 tonelada de un tanque a una subestación. Ok, si bien es cierto, la empresa que va a hacer ese trabajo tiene todas las medidas de SCT. Pero ¿qué pasa si a 2 o 3 metros hay un trabajo de una despresurización de un canal hidráulico? La pregunta es, en este segundo trabajo, ¿los riesgos asociados a este segundo trabajo podrían afectar al izaje de este tanque? ¿Sí o no? Bueno, entonces cuando hay riesgos que se podrían traslapar o combinar, justamente esas reuniones de coordinación sirven para que no se produzca ello. Entonces, esa es la figura del Comité Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, muy distinta al del subcomité, que justamente tiene un objetivo un poco más en relación al cumplimiento normativo, ¿no? Respetar los derechos de los trabajadores en materia de SCT, generar algún tipo de mejora, etc. Estas tienen un carácter estrictamente técnico de coordinación. Un plan de respuesta ante emergencias. Recuerden que un plan de respuesta ante emergencias es la etapa de protección frente a eventos adversos. Cuando uno habla de seguridad y salud en el trabajo, no solamente nos debemos centrar en la prevención, que es muy importante, eso sí, también nos debemos centrar en la protección o en la mitigación o en la recuperación. Eso es lo que nos diferencia de la normativa española. ¿Hay algún español en esta sala? Porque voy a citar, por ejemplo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de España. Ya, siempre digo de que ese nombre está un poco reducido o limitado, porque señala Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y cuando uno habla de seguridad y salud en el trabajo, no solamente debes buscar prevenir riesgos, que es muy importante, sino también responder de forma adecuada cuando esos riesgos ya se traducen en algún tipo de evento adverso y tener acciones de mitigación, recuperación en relación a un plan de respuesta ante emergencias o un plan de protección. ¿De acuerdo? Son 2 etapas muy marcadas en la SCT que, hemos estado iluminados seguramente en el año 2011 y nuestra ley sí se llama Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿De acuerdo? Y no solamente prevención de riesgos laborales. Eso es importante. Bueno, los equipos de protección personal va a depender del tipo de riesgo y de la intensidad o concentración a la cual yo quiero proteger a los trabajadores. Si yo a un trabajador que va a hacer trabajos de obra civil le doy un respirador con filtros para vapores orgánicos, ¿le va a servir? No, y si al trabajador que va a hacer el pintado de una estructura le doy un respirador con filtro para polvos, ¿le va a servir? Tampoco, porque el tipo de equipo de protección personal está en función a qué agente o contaminante voy a proteger y al nivel o intensidad de este agente contaminante.
Lo mismo cuando voy a ingresar a un espacio confinado, cuando voy a hacer un trabajo en una subestación eléctrica, si voy a hacer trabajo con herramientas de poder, el grado de protección de los guantes va a ser distinto a un trabajador que va a hacer solamente el traslado de herramientas. Todo ese análisis es importante antes de asignar un equipo de protección personal. Y bueno, para acabar, el tema de vigilancia de la salud de los trabajadores. Si bien es cierto, es la etapa ya final de la gestión de la SST, la vigilancia de la salud de los trabajadores la debe efectuar un médico ocupacional. No obstante, lo que el médico ocupacional advierte en relación a algún tipo de evaluación individual de la salud de los trabajadores como una evaluación colectiva, me va a originar ciertos resultados que lo puedo conllevar a la evaluación de riesgos o a la planificación del trabajo para que el especialista en SST pueda tomar o hacer una mejora en el plan de seguridad y salud en el trabajo. Si yo observo que los trabajadores se están enfermando en relación a una hipoacusia inducida por ruido, eso lo determina un médico, ¿cierto? Pero si el 80% de mis trabajadores se están quedando sordos, algo está fallando. Si el 50% de los trabajadores ya tienen neumoconiosis, esa información será relevante para indicarle al ingeniero o al experto que está en el plan de SST, oye, aquí las personas se están enfermando. Tienes que hacer algún tipo de ajuste en la entrega de equipos de protección personal. El filtro que le estás dando al trabajador no es el adecuado. Entonces, la vigilancia de la salud de los trabajadores sirve como una retroalimentación en relación a poder verificar si los controles que hemos determinado están siendo adecuados o hay que hacer algún tipo de ajuste. ¿De acuerdo? Listo. Con eso estaríamos terminando. La pregunta es esta. ¿El comité técnico es uno solo para toda la obra y los subcomités es por ramificación de contratas? ¿Así o estoy en duda? Sí, a un 95% de lo que usted indicaba es correcto, casi al 100%, ¿no? El Comité Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo es uno solo en una obra de construcción. Quien lo lidera es el empleador principal, ¿de acuerdo? Es quien tiene que organizar un comité técnico de coordinación. Luego se van uniendo a este comité técnico de coordinación las contratas o subcontratas que participen y tengan trabajadores en campo en la obra de construcción. Eso es por el lado del comité técnico de coordinación. Y por el lado del subcomité, repito e insisto, cada empleador que participa en una obra de construcción debe contar con su propio subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Sea la partida a la cual pertenezca, debe contar con su subcomité. En una obra de construcción hay la parte civil, la parte metalmecánica, la parte de supervisión, la parte hidráulica, la parte de acabados, y seguramente cada etapa de la construcción tiene un empleador asignado. Bueno, cada empleador asignado debe contar con su subcomité, y si no alcanza el número de trabajadores, como el compañero señalaba, deben contar con un supervisor, ¿de acuerdo? Eso es. A ver, otra consulta, sí. Sí, bien, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Bomán Nizuy, secretario general del Departamento de Madre de Dios, del sindicato. La pregunta sería, un poco casi saliéndonos un poco del contexto, pero creo que tiene que ver bastante también con el tema de los comités paritarios. Si bien es cierto, anteriormente creo que quien era, siempre era presidido por en las obras por el residente. Tengo entendido que hoy en día esa normativa creo que ya se ha cambiado, en la cual también es llevado esto a votación de todos los trabajadores. Eso también sería. Ya, perfecto, es una excelente pregunta porque permite hablar el tema de lo que se conoce como derogación tácita a nivel jurídico. Si bien es cierto, la G050, que es la norma que seguramente tiene como base lo que usted ha señalado en relación al comité paritario, que lo integre el residente de la obra y todo ello. Bueno, ese pequeño apartado de esta norma de la G050, seguridad durante la construcción, es derogado por el Decreto Supremo 011-2019-TR. ¿De acuerdo? No toda la norma, ojo, yo no estoy diciendo aquí que la G050 está derogada, sino que por derogación tácita, algunos apartados de esta norma
son, técnicamente quedan fuera de vigencia cuando el Decreto Supremo 011 de 2019 TR regula ese tipo de apartados. La G050 habla de conformación de subcomité. Sí, tiene otro nombre, comité paritario, pero al final de cuentas es comité o subcomité. Entonces, si el reglamento del sector construcción de SCT también lo regula, en el ordenamiento jurídico del Perú no pueden haber dos normas que regulen lo mismo. Siempre tiene que haber una norma que tenga mayor jerarquía y un decreto supremo, e incluso por temporalidad también, tiene mayor relevancia respecto a la G050. Entonces, en esa parte, ustedes solamente se van a centrar en lo que indica la Ley 29783, su reglamento, y lo que indique el Decreto Supremo 011-2019 TR, donde se señala que el subcomité de SST, en una obra de construcción, es un comité paritario donde los trabajadores o los representantes de esos son elegidos por un proceso de votación directa y secreta, ¿no? Entonces, eso ya que quede clarísimo respecto a esa pregunta. ¿Otra pregunta? Mi nombre es Gregorio Casquino Cornejo, secretario general de la provincia de Puno, región Puno. La pregunta mía sería de que los ATS en horario extendido muchas veces no llenan, porque los accidentes pueden pasar. ¿Qué el horario extendido a partir de las 4 o 5 de la tarde? Porque se trabaja en la empresa china hasta las 11 de la noche. Muchas veces no llenan. Segunda pregunta, no hay enfermeras, no hay asistente social. Cada 100 personas debe haber un asistente social. Es muy importante. Eso sería mi pregunta. Bueno, el tema del ATS, sí, seguramente en distintas obras de construcción va a pasar ese tipo de dificultades que en relación al tipo de horario extendido seguramente no se elabora oportunamente el ATS, pero la norma es muy clara. La norma señala que cuando las condiciones de trabajo cambian, y esto no solamente es condiciones climatológicas, sino condiciones de espacio y tiempo. Entonces, si el tema del horario extendido es un factor de organización del trabajo, y si hay un cambio en la organización del trabajo, es un cambio en la condición de trabajo y por tanto se debe desarrollar un ATS para ese horario extendido. Que no se haga es una falta o es un incumplimiento a lo que la norma señala, más no que la norma sea insuficiente para atender ese tipo de casos. La norma está preparada para ello y por tanto hay toda la base normativa para poder concluir que sí se debería contar con un ATS por un horario extendido. El tema de la segunda pregunta en relación a enfermeras o asistente social, bueno, la norma no entra a esa especificidad en cuanto a quién debería conformar el equipo de la vigilancia de la salud de los trabajadores, pero sí se señala quién lo debe liderar un médico y a su vez este médico debería tener profesionales a su cargo. Eso está en el último capítulo del reglamento. Seguramente el doctor que va a seguir en la exposición va a poder ampliar respecto a ese tema en cuanto a quién podría determinar cuál sería el número de profesionales que integra pues este servicio de seguridad y salud en el trabajo, que se va a encargar como una de sus funciones la vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿De acuerdo? El número y el tipo va a depender de la gestión que se haga respecto a la vigilancia de la salud. Eso en relación a las dos preguntas, y el señor me señalaba respecto al tema del subcomité, quién debería conformar el presidente o el secretario, ¿no? Bueno, en la norma también se ha puesto que es por sorteo, ¿no? Si el sorteo señala que el presidente es representante de los trabajadores, el secretario va a ser de manera alterna, entonces sería de la parte del empleador, ¿de acuerdo? Porque siempre hay esa disyuntiva en que ¿quién va a ser el presidente? ¿El representante de los trabajadores o el representante del empleador? Entonces, se hace por sorteo, ¿de acuerdo? Se hace por sorteo cuando no hay acuerdo, porque si hay acuerdo en buena hora y se decide quién va a ser el presidente del subcomité. Si no hay acuerdo, se entra a sorteo y si el presidente resulta un representante de los trabajadores, pues el secretario va a tener que ser necesariamente un representante del empleador para que haya algún tipo de equilibrio. Listo. Eso sería. ¿Hay una pregunta más? Bien. Mi estimado, una vez más, muy buenos días. Se le agradece por su presencia y el tema de capacitación, ¿no?
nos fortalece mucho, muchos conocimientos que nosotros a veces ignoramos, ¿no?, en el momento. Mi pregunta sería, en el caso de que, bueno, en las obras o actualmente se está manejando como representante de seguridad y salud en el trabajo el comité paritario, ¿no? Y solamente el comité paritario representa ya a todos los trabajadores, ya sea dentro de una obra, conforme se viene ampliando los frentes, ¿no? Solamente el comité paritario. ¿Cómo se haría en este caso si se tendría que formar un subcomité donde tendría que formar cada subcontratista que entra, ¿no? Por ejemplo, empieza con el área de, como siempre, ¿no?, carpintería, fierrería, albañilería, el tema de drywall, ¿no? Y cada frente demora un tiempo. ¿Cómo se haría para formar, en este caso, el subcomité que se está mencionando? ¿Cómo se haría? Ok, a ver, ojo que el tema de conformar el subcomité, si bien es cierto, se puede asociar a que está relacionado con el tipo de la etapa del proceso de la construcción, es decir, los frentes que engloba un proceso de construcción. Lo que debe prevalecer aquí, en este caso, es la presencia del empleador en la obra de construcción. Si bien es cierto, la temporalidad o la permanencia de los trabajadores en cada frente de la obra de construcción puede variar, e incluso la norma, si ustedes la revisan, ha citado o ha establecido artículos cuando hay un incremento de trabajadores de un empleador y cuando hay una disminución de los trabajadores de un empleador que participan en una obra de construcción. Ahí entra a tallar el concepto de la reconformación del subcomité. Pero antes de hablar de la reconformación, la pregunta iba, ¿cómo se deben proceder para la elección de del subcomité de cada empleador? Entra un empleador a una obra que ya está operando, ¿no? Entra con, imagínense, entren con 5 trabajadores. Ahí no hay que hacer ningún proceso de elección de representantes, solamente hay que, ahí no hay que hacer un proceso de elección de subcomité, sino solamente elegir a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo para cada empleador que cuente con menos de 20 trabajadores. Ahora, si ese empleador se está acoplando a una obra en el cual tiene 30 trabajadores a su cargo, por ejemplo, bueno, comenzará y el proceso de elección demora algo de 16 días laborables, eso es lo que indica la norma, ¿de acuerdo? Tienen 16 días para proceder con la elección de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores del empleador que esté ingresando. 16 días para elegir a los representantes de los trabajadores ante el subcomité de ese empleador que está ingresando. Los representantes del empleador de ese empleador que está ingresando es por designación, ya ustedes lo saben, ahí no hay ningún tipo de elección, solamente hay elección para los representantes de los trabajadores. Solamente cumplir con ese proceso que está en el anexo 1, entiendo, de esta norma, hay una calendarización, ¿de acuerdo? Que son 16 días, hay un cronograma, ¿cierto? 16 días laborables, ahí indica paso por paso cómo hay que hacer la designación, la elección, la votación, el tema de trabajadores aptos, no aptos, todo el detalle está en el anexo de esta norma, el DS 011-2019-TR. ¿De acuerdo? Incluso hay una guía, ¿no? Hemos señalado que hay una guía para la elección del 251, ¿no? 251-2021 TR. Listo. Si tienen acá tengo una inquietud, no una consulta. Si bien es cierto, la Ley General de Salud y en el Trabajo en un primer momento determinaba de que había una penalidad, ¿no?, para el empleador, ¿no?, en este caso para el máximo representante de la empresa, el gerente, ¿no?, una pena de cárcel, ¿no?, de 8 años me parece que era, pero lo cambiaron, ¿no?, porque sabes que los empresarios siempre quieren sacar cuerpos, salvar de las responsabilidades que puedan cometer, ¿no?, y derivarlas de repente a otros, ¿no?, que caigan otros menos ellos. Por ese lado me parece, ¿no?, de que fue un poco contraproducente, pero se dio el cambio. En cuanto a la responsabilidad
también de la empresa principal en cuanto al Comité de Seguridad en el Trabajo, me parece, o no sé si estoy confundido o equivocado, en los subcomités. Hace un momento se quedó claro de que si en una obra hay la empresa principal más 8 contratas, ¿cuántos comités de subcomité deberían haber? Bueno, la mayoría dijo 8, ¿no? De repente confuso o equivocadamente. Pero como usted dijo, se suma la empresa principal. Entonces, esto también no ha sido otro cambio para que la empresa principal minimice su responsabilidad, ¿no?, en cuanto al ponerse al nivel de subcomité cuando debería ser un comité principal. Ah, ok. Ya, pues ya entendí por dónde va la pregunta. A ver, ojo aquí con el tema o el concepto de subcomité de seguridad y salud en el trabajo y el concepto de comité de seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que con lo que vamos a mencionar ahora va a quedar muchísimo más claro. En el sector construcción se tiene que cumplir las normas suprasectoriales que usted muy bien ha señalado, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. La respuesta es que sí, todos estamos de acuerdo con ello, ¿de acuerdo? Entonces, que un empleador pertenezca al sector construcción no lo exime de cumplir la norma suprasectorial. Y la norma suprasectorial indica que a partir de 20 trabajadores a más debe contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando yo me hago la pregunta, yo soy un empleador del sector construcción, ¿de acuerdo? Tengo como trabajadores a mi cargo, no sé, en la sede de Lima tengo un edificio donde tengo trabajadores administrativos, 50 trabajadores administrativos en un edificio. Yo soy una empresa, una obra de una constructora grande y por tanto tengo 50 trabajadores administrativos en la sede de San Isidro en Lima, 50, ¿de acuerdo? Pero yo como constructora estoy participando en Tacna, en Ucayali, en Huánuco con 300 trabajadores a mi cargo asignados a 3 obras de construcción. ¿Cómo debería organizarme a nivel de comité, a nivel de subcomité? ¿Cómo debería ser? La respuesta es la siguiente. Cuando la norma suprasectorial señala que el empleador debe contar con un comité, si tiene de 20 más trabajadores, lo que tiene que hacer el empleador del sector construcción es sumar todos los trabajadores que tiene a su cargo, ya sea en obras de construcción o en sedes administrativas, como el ejemplo que les he puesto en San Isidro, en Lima. Entonces, si en cada obra tienes 300, 300, 300 y en la sede de San Isidro tienes 50, ¿cuántos suman? 950. Ese empleador tiene 950 trabajadores a su cargo, indistintamente dónde están distribuidos. ¿Con qué debe contar para cumplir la norma suprasectorial? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Ahí no hay dudas. Ese comité debe estar conformado por los representantes de los trabajadores y por representantes del empleador. El empleador tiene que buscar la manera para que se dé el proceso de elección y existe ese comité. Ahora vayamos al tema del cumplimiento sectorial. Ese empleador tiene a cargo más de una obra de construcción y en cada obra de construcción tiene 300 trabajadores. ¿De acuerdo? En la obra de construcción 1, ese empleador tiene que contar con un subcomité de seguridad y salud en el trabajo y en las demás obras también, porque 300 es mayor o igual a 20. ¿De acuerdo? Es así como debería distribuirse. Entonces, este empleador en una obra de construcción 1 puede participar como empleador principal. En la obra de construcción 2, este empleador seguramente ya no va a ser empleador principal, sino puede ser una contrata o una subcontrata. Y en la obra 3 también puede participar como un empleador, contrata o subcontrata, y no como principal. Y eso no implica que la responsabilidad frente a sus trabajadores va a cambiar o va a ser distinta. ¿De acuerdo? Sea empleador principal o sea un empleador, entre comillas, que pertenece a una contrata o subcontrata, debe contar con un subcomité. Entonces, la figura de decir
si es comité o subcomité, no interfiere en la responsabilidad legal frente a algún tipo de ocurrencia de sus trabajadores, como son mortales o no mortales. Eso es indistinto. En algunos casos va a participar como empleador principal y en otros participará como una subcontrata y es lo mismo. Tendrá que tener un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Por eso en el sector construcción ya no hablamos del término comité de CCT, sino hemos colocado subcomité, porque se entiende que el empleador del sector construcción va a tener un comité para cumplir la norma suprasectorial para el conjunto de trabajadores que tiene a su cargo a nivel nacional. ¿De acuerdo? Listo. Espero que haya quedado un poco más claro. Sí, adelante. Un orden, compañero. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si un comité y el supervisor a su vez, estos no son aptos y carecen de conocimiento para poder ayudar a los trabajadores en el tema de todo lo que es seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué podrían hacer en este caso los trabajadores? Los trabajadores lo que podrían hacer es solicitar, si queremos llegar a las formalidades, y es lo que siempre se recomienda en aspectos legales, en aspectos estrictamente legales, es que los trabajadores a través de justamente su representación o de manera individual podrían hacer llegar un documento a su empleador solicitando que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo cuente con las competencias para desempeñar su puesto de la mejor manera. ¿Por qué? Porque la norma señala indicando que se recomienda que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo sea un trabajador que tenga conocimientos en materia de CCT. No lo exime para ser un representante de los trabajadores ante el subcomité o ser el supervisor de CCT elegido por los trabajadores. La norma no excluye a los que no sepan o no tengan formación en CCT. Pero sí recomienda que sea idóneo que tenga una formación. Entonces, si los trabajadores se percatan que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo no cuenta con las competencias, lo que pueden hacer es solicitar al empleador. Este empleador sí está obligado a formar adecuadamente en las competencias y funciones que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo debe contar para desempeñar de la mejor forma esta representación. Ojo, hay que diferenciar aquí también el concepto o el término supervisor de seguridad y salud en el trabajo establecido por la norma y el supervisor SOMA o el ingeniero de seguridad o el supervisor de seguridad elegido por el empleador para desempeñar cuestiones estrictamente técnicas en una obra de construcción. Por ahora, al especialista de SCT lo están llamando prevencionista o jefe de seguridad. Hay que saber diferenciar entre un especialista de SCT, un ingeniero de seguridad, un supervisor de seguridad, como queramos definir al nombre supervisor SOMA, como quieran llamarlo prevencionista, del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que la norma señala que es un trabajador que representa a los demás trabajadores en materia de SCT. Es muy distinto. En este caso hablamos de representación que se recomienda que debe contar con conocimientos en SCT. Pero por otro lado estamos hablando ya de un profesional de SCT que en este caso, sí, debería contar con las competencias técnicas antes de ingresar a una obra de construcción. ¿De acuerdo? Son dos entornos o términos distintos. Ok. A ver. Bien, Kinner, buenos días. Que le hago soy Canaro Jorge Tapia Quispe, secretario de Salud de Arequipa. Bien, mi pregunta básicamente es importante esto porque allá tampoco no entendemos el subcomité o el comité de salud y salud del trabajo. Es importante que en 2019 se ha venido viendo este tema. Bien, mi pregunta es básicamente, en tema de las capacitaciones que tenemos anualmente, tenemos 30 capacitaciones anuales por gestión y capacitación, ¿no? En tema del comité de salud y salud. Esto más beneficia también a los subcomités,
ellos también tienen la licencia para salir, ¿cómo se llama?, hacer sus capacitaciones, sus gestiones, cuando son elegidos los subcomités. Y otro tema, nosotros sabemos que aperturamos un libro de actas. Apenas es elegido el Comité de Seguridad y Salud, se apertura un libro de actas, ¿no?, donde cual se designa al presidente, al vocal, al secretario de parte de la empresa y, ¿cómo se llama?, los representantes titulares de la obra, y más un representante del comité de obra, que es el comité de obra, ¿no?, sin voz ni voto, en que indica la ley. Es mi pregunta, ingeniero. Gracias. Ya, perfecto. A ver, los representantes del subcomité deberían estar en este programa de capacitación, entrenamiento y sensibilización. La respuesta es que sí. Ahora, que las capacitaciones que se le va a dar a estos representantes estén incluidas como las 4 mínimas que señala la norma suprasectorial, la respuesta es, va a depender de las funciones que desempeñe ese puesto de trabajo. En la exposición señalé que el programa de capacitación debe estar en función al puesto de trabajo. Entonces, si el representante de los trabajadores es un trabajador que realiza trabajos de alto riesgo, y yo solamente le voy a dar capacitaciones en temas de subcomité y cómo debería desempeñar sus funciones de forma correcta, y estoy dejando de darle capacitaciones en estrictamente a los riesgos a los cuales este trabajador se expone, ahí estaría haciendo de manera inadecuada un programa. Lo que se debe cubrir el programa mínimamente son los riesgos a los que se expone cada puesto de trabajo. Si ese puesto de trabajo es un operador que hace trabajos en altura, bueno, las 4 capacitaciones que yo le voy a dar a ese trabajador como mínimo deben estar enfocadas en esos riesgos. Adicionalmente, si este trabajador es representante de los trabajadores, le daré pues una 5ª, una 6ª, una 7ª adicional que englobe el desempeño de sus funciones como representante del subcomité. ¿De acuerdo? Y sí, lo puedo incluir en el programa. Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿O me faltó una? Sobre el tema del vocal, sí, la licencia, ojo, la licencia con goce de haber, ¿no?, para desempeñar sus funciones, es justamente para hacer actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, a veces se entiende que, bueno, yo soy representante del trabajador y ya tengo licencia para 30 días y no. Ese número de días es estrictamente para desempeñar funciones como, por ejemplo, hacer una investigación pasa un accidente mortal en 1 hora. La investigación de accidente de trabajo mortal le puede dedicar a un subcomité que va a participar en este comité que se forma para investigar el mortal, porque incluso en la norma, en el reglamento de SCT para construcción, se señala quién debe conformar un comité para investigar un accidente, y está el representante de los trabajadores del subcomité. Si esto le demora pues a este trabajador estar toda una mañana, todo un día haciendo eso, bueno, de los 30 días que tenía ya le queda 29, pero es estrictamente para hacer esas funciones, y dentro de esas funciones está el tema de la capacitación, del programa, todos los aspectos en materia de SCT. Entonces sí se cuenta dentro de esa licencia. Ahí el compañero creo que tenía una... A ver, señor ingeniero, gracias por darme esta oportunidad. Mi consulta es esto. Estamos hablando en un proyecto que ejecuta una empresa privada, que le da en subcontratas, que tiene que haber o sea, el comité paritario, después supervisores, ¿no? Pero mi consulta es esta. En mi región, más obras son obras directas, administración directas con gobierno regional, municipios. Y ahora, en ahí tenemos conformados comité de obra, o sea, comité paritario. Y ahí también dan subcontratas dan lo que es en las obras
de las estructuras metálicas. En ahí el contratista cuenta con 15 o llega más a 20. ¿Será factible que el residente de obra y el ingeniero de SOMA, que ya está representando a la parte obrera que está en la planilla, como el secretario general del comité paritario, nuevamente podrá participar en el subcontrata? Esa es mi consulta. Gracias. A ver, ahí hay casi dos preguntas, ¿no? Pero vamos a diferenciarlas. La primera es tener claro que este Decreto Supremo 011-2019-TR tiene un alcance al sector privado nada más. No es aplicable al sector público. Vamos por ahí. Si bien es cierto, dentro del proyecto de reglamento se buscó que sea para el sector privado o público, hubieron algunos ajustes, algunos cambios y solamente tiene el alcance para el sector privado. Desde ahí, si hablamos de un gobierno regional que tiene, ya no estaríamos en el alcance de la norma. ¿De acuerdo? Segundo, supongamos que sí está en el ámbito privado, ¿no? La norma no precisa algún tipo de representación, porque el comité paritario que usted señala está regulado en la norma, en la G050, ¿cierto? Y habíamos señalado hace un momento que hay una derogación tácita en cuanto a la representatividad de los trabajadores en una obra de construcción. En términos concretos, lo que se debe cumplir es el Decreto Supremo 011-2019-TR. Y si algún trabajador tiene algún tipo de representación en un comité paritario cuya regulación ya ha sido derogada por esta nueva norma, no tendría ningún tipo de obstáculo para ser representante del subcomité de algún tipo de subcontrata. ¿De acuerdo? Porque esta regulación ya no forma parte de lo que en la actualidad, a partir del año 2019, se ha aprobado. Entonces, no habría ningún obstáculo, siempre y cuando tener claro que esta norma aplica para el sector privado. La norma no se precisa si tiene algún tipo de representación en base a otro tipo de regulación que ya no tiene vigencia en la actualidad. Ok, listo. Sí, A ver. buenos días. Quisiera hacer una consulta más en el tema del marco normativo. Ajá. Quisiera hacer una consulta acerca de la resolución ministerial 251-2022-TR, en lo que se refiere al listado de actividades del sector construcción. Si nos puede ampliar un poquito más el conocimiento para nosotros, cuáles son las actividades que están inmersas, con qué criterio se realiza ese listado. Y ya tenemos en estos momentos algunos casos de algunas empresas que como razón social o actividad principal indican actividades de construcción civil y otras actividades inmobiliarias. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre actividades de construcción civil y actividades inmobiliarias? Y si podemos, o cómo nosotros podemos tener el acceso a ese listado de actividades. Ok, a ver, mire. El listado de actividades del sector construcción aprobados por la norma que usted ha citado engloba actividades principales y actividades conexas. Las actividades principales van a poder encontrarlas en la sección F de un documento que se denomina Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas, revisión 4. ¿De acuerdo? Esa ha sido la base, el documento soporte para nosotros desarrollar este listado de actividades principales. ¿De acuerdo? Dentro de este sección F hemos hecho algunos ajustes en cuanto a qué actividades de esta sección F están contenidas en este listado y cuáles no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay algunas actividades de gestión que no les alcanza este reglamento. Bueno, Juan Carlos, gracias.